Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, su canal Un Venezolano Informa, en la que una vez más toca informar acerca de tragedias que han ocurrido, esta vez de manera casi simultánea, que se han producido en una misma región, y hablo de que se generaron en el Medio Oriente. Nuevos atentados terroristas, los tres ejecutados por el grupo extremista y radical Estado Islámico, mejor conocido como ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, por sus siglas ISIS. Ya no se trata de atentados que fueron realizados en grandes capitales europeas como Bruselas, París o Estambul, a pesar de que no es la capital de Turquía, pero es una ciudad muy importante, la más poblada de Turquía y un referente mundial en lo que se refiere al turismo. Pero se han producido ataques y fueron realizados estos ataques en capitales de países como Dhaka, capital de Bangladesh, también Medina, una ciudad de Arabia Saudita, la ciudad más sagrada de Arabia Saudita, que no es su capital es Riad, pero allí está la mezquita, una de las mezquitas más importantes de la religión musulmana, y allí se encuentra enterrado el cadáver o el cuerpo de el profeta Mahoma. Ahí están los restos del profeta Mahoma, y el otro atentado se produjo en la capital de Irak, en Bagdad. Lo primero que se generó y el primer ataque que fue realizado por ISIS fue uno muy letal y una toma de rehenes en un café de Bangladesh en la ciudad capital Dhaka, que dejó un saldo de 20 muertos. Y es que militantes extremistas armados mataron al menos 20 personas después de tomarlos como rehenes el viernes en la noche, 2 de julio del 2016, en una cafetería en la capital de Bangladesh, Dhaka, en una zona diplomática. También murieron 6 de los atacantes y otro fue arrestado. Según informaron las autoridades, al menos 9 de las víctimas eran italianos y 7 japoneses. También había un estadounidense, según el Departamento de Estado de su país. El canciller italiano Paolo Gentiloni indicó que todavía no se conoce el paradero del otro italiano, o de otro italiano, mejor dicho. Se dijo que muchos de los italianos muertos trabajaban en la industria de la ropa. Japón indicó que 8 de sus ciudadanos estaban en el café en el momento del ataque y uno fue rescatado, pero los otros 8 murieron. Se informó que todos eran asesores de una agencia de ayuda japonesa. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, declaró que estaban haciendo todo lo posible para ayudar al desarrollo de Bangladesh, pero a pesar de que hubo una toma de 20 rehenes en ese restaurante en Dhaka, los 20 murieron, más los 6 terroristas que perpetraron el ataque. También hubo armas punzantes, porque tal como lo indicó un portavoz del ejército, muchas de las víctimas murieron a hachazos. Sí, fue un atentado y un ataque a quemarropa, a sangre fría, por parte de Estado Islámico. Recuperamos 20 cuerpos, la mayoría fueron brutalmente asesinados a hachazos con armas punzantes, declaró el brigadier general de las fuerzas de seguridad bengalíes, Najim Ashraf Chowdhury, y el grupo extremista autodenominado Estado Islámico se responsabilizó del ataque. Fue un acto extremadamente cruel, declaró la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, en televisión, en la TV estatal. Ahora, ¿qué tipo de musulmanes son estas personas? Ellos no tienen religión, dijo la primera ministra bengalí. La gente debe resistir a estos terroristas. Mi gobierno está determinado a erradicar el terrorismo y la militancia de Bangladesh, indicó. El asalto y la toma de rehenes duró unas 12 horas, según informó la policía. Los cuerpos de seguridad bloquearon todos los accesos cercanos todos los accesos a las calles cercanas al café. Un testigo que logró escapar del café dijo que en el ataque participaban unos 8 hombres armados con armas de fuego y machetes que detonaron bombas y abrieron fuego sobre los comensales. El local llamado Holy Artisan Bakery o Kitchen está situado en el concurrido distrito de Gulshan, popular entre los extranjeros residentes en el país. Por ello es una zona diplomática muy concurrida por turistas y familias de clase media, en el que se encuentran varias embajadas. También por ello es una zona diplomática. Allí hay varias embajadas de otros países en Bangladesh, en la capital Dhaka, y que es considerado como una de las zonas más seguras del país, pero a pesar de eso fue perpetrado el ataque, y a ese punto quiero llegar, porque a pesar de que el gobierno de Bangladesh ha incrementado la seguridad en la zona después de que un trabajador de una agencia de ayuda italiana fue asesinado por supuestos extremistas en 2015, se perpetró otro ataque violando la seguridad de una de las
ciudades más seguras o la más segura del país, que no está tan desarrollado en materia de seguridad, está muy expuesto al terrorismo por ser un país pequeño, poco integrado al sistema de seguridad que países hegemónicos con fuerzas militares que están en territorio del Medio Oriente han tratado de implantar y de establecer para combatir a ISIS, pero tal como le informan los corresponsales es difícil viajar por Gulsan sin pasar por algún puesto de seguridad, pero este ataque demostró que la zona no es segura. Un testigo dijo que escuchó una fuerte explosión seguida del sonido continuado de disparos. Al menos 30 personas resultaron heridas durante el enfrentamiento entre los atacantes y las fuerzas de seguridad. Los atentados generalmente realizados a machetazos causaron la muerte de más de 40 personas desde 2013, entre las cuales se encuentran fieles de minorías religiosas, seguidores de sectas no adscritas a la rama ortodoxa suní, activistas homosexuales o extranjeros. Así se produjo, o por estos motivos se han producido estos ataques en estas zonas del Medio Oriente, en este caso en Bangladesh. ¿Por qué? Porque las minorías se ven asediadas, y las minorías que no colindan con la religión y la rama interpretativa radical y extremista que profesa los estatutos de un Islam y de un Corán que lo interpretan, valga la redundancia, radicalmente. ISIS entonces están en contra de aquellos que pervierten esa fe, que son infieles, que no profesan el verdadero Islam, porque simple y llanamente profesan otra rama, ya sea la rama chií, o siguen sectas no adscritas a la rama suní, o minorías religiosas con facciones del chiismo, que es otra rama del Islam. Entonces, el Estado Islámico prácticamente dice que el que no sea sunita, o no sea la rama ortodoxa, radical y conservadora del Islam, que es el sunismo, sino que profesa el chiismo, debe ser castigado en el nombre de Alá. Entonces, si eres occidental, también debe ser castigado. Es lo que piensa ISIS, y por esos motivos tan extremistas perpetró el ataque, en este caso en Bangladesh, así como lo ha perpetrado en Bruselas, en París, en Estambul. También lo hizo en la mezquita del profeta Mahoma, en la ciudad de Medina, la más sagrada de Arabia Saudita, porque un suicida de Estado Islámico también hizo estallar una bomba cerca de esa mezquita. Una ola de ataques suicidas golpeó 3 ciudades saudíes y dejaron al menos 4 muertos. 3 atentados suicidas han sembrado el lunes 5 de julio el terror en Arabia Saudí, tras una semana en la que el Estado Islámico ha sido acusado de atacar el principal aeropuerto de Estambul, en Turquía, un café frecuentado por extranjeros en la capital de Bangladesh, Dhaka, y de causar una matanza sin precedentes en un barrio chií de Bagdad, Irak, que estaré tocando este tema en unos instantes. Los atacantes golpearon en Jeddah, cerca del consulado de Estados Unidos en la ciudad occidental de Qatif, y en Medina, cerca de la mezquita del profeta, el profeta Mahoma, así lo llaman, el profeta. El último de los ataques registrados en territorio saudí y el único con víctimas mortales, además de los suicidas, se produjo cerca de la mezquita del profeta en la ciudad Medina, considerado el segundo lugar más sagrado del Islam por albergar la tumba de Mahoma. Allí está la tumba de Mahoma, los restos de Mahoma en la ciudad de Medina, en la mezquita del profeta y sus 2 sucesores inmediatos al frente del Islam. El atentado, en el que murieron al menos 4 miembros de las fuerzas de seguridad, coincidió con los preparativos del último día del ayuno del Ramadán. Ahora, hubo imágenes mostradas por la televisión panárabe, Al Arabia, y las redes sociales reflejaban una gran confusión en el lugar del ataque y hacían temer que aumentara el número de fallecidos, pero la zona se produjo, sí, muy cerca de Riad, y como se puede observar en el gráfico, en el mapa, los puntos que sufrieron ataques fueron Qatif, Medina y Jeddah, muy cerca de la capital Riad y cerca también de la Meca y de Aba, zonas muy importantes en Arabia Saudita. El último gran atentado en Arabia Saudita se produjo el 7 de agosto del año pasado, cuando un suicida hizo estallar la carga explosiva que transportaba en una mezquita de la ciudad de Aba, capital de la provincia de Asir, en el suroeste del país. La explosión mató a 12 miembros de las fuerzas de seguridad a las que estaba adscrito el templo y a 3 embajadores del complejo policial de Aba. Arabia Saudita, cabe destacar, es miembro de la coalición internacional liderada por Estados Unidos que bombardea posiciones del ISIS en Siria e Irak. El reino ya fue blanco de varios atentados yihadistas a partir de mediados de la década de los 90. En mayo de 2003, una serie de explosiones de coches bombas sacudió un complejo residencial en Riad, la capital saudita, donde vivían extranjeros árabes y
occidentales, lo que causó una veintena de muertos y 2 centenares de heridos. Ya hay otro factor por el cual se produjo el ataque, y es que en esta masacre, o mejor dicho, en este atentado hubo 6 muertos. Las vidas perdidas igualmente son vidas perdidas, pero si primero se produjo el ataque en Bangladesh por ir en contra de esas minorías que no profesan la rama ortodoxa sunita, y en el caso de Arabia Saudita por estar muy cerca de la embajada de Estados Unidos. Recordemos la aversión total de ISIS a Estados Unidos, también porque allí en la ciudad occidental de Jeddah, allí en Arabia Saudita, hay una comunidad musulmana chií que es a lo que se oponen totalmente los sunitas del Estado Islámico, porque el chiismo es más liberal, no es tan conservador como el sunismo que profesa Estado Islámico. Por ello esa posición de castigo contra los chiitas. Es una minoría entre los saudíes, pero allí, por ser una minoría, fue un blanco fácil para ISIS, porque atacan minorías que no sean sunitas, y los que son mayorías también los atacan porque no profesan el sunismo y son del chiismo, allí en la ciudad de Qatif, en la zona del Golfo Pérsico. Entonces, por estos motivos, y también entendiendo otro factor, que Arabia Saudita es miembro de la coalición internacional que ha bombardeado posiciones de ISIS en Siria e Irak, junto con esa radicalización y extremismo en contra de las minorías no sunitas, facciones chiitas y extranjeros occidentales estadounidenses, entonces ya hay otro conjunto de factores por los cuales se entiende por qué Estado Islámico atacó Bangladesh y atacó Arabia Saudita, específicamente Qatif, Jeddah y Medina, la segunda ciudad más sagrada del Islam. Pero no solamente se produjeron ataques en Bangladesh y también en Arabia Saudita, sino de igual manera en Irak, en la capital de Irak, en Bagdad, porque un ataque del ISIS mató a 120 iraquíes que paseaban tras romper el ayuno, pero la cifra ya es mayor. Para el momento de los reportes preliminares había 120 iraquíes muertos, actualmente la cifra es de 292 muertos. Ese ataque de ISIS mató a 292 iraquíes que paseaban tras romper el ayuno del Ramadán. Otro factor, no solamente la aversión contra la minoría chiita, también por estar ubicado o haber una minoría chiita cerca de una embajada estadounidense en Arabia Saudita, sino porque fue el fin del Ramadán, la celebración del Islam, en la que se hace un ayuno, a la cual se opone ISIS, y al finalizar el Ramadán decidió realizar estos ataques para demostrar que ISIS va en contra de todas las festividades que no profesa la rama conservadora del Islam, que es el sunismo. Entonces, al finalizar el Ramadán, realizaron también este ataque en Bagdad, en Irak, con la explosión de un coche bomba que causó la mayor matanza del año en Irak y la peor también, la peor en la historia de ese país. El terror del ISIS es un culto de la muerte encarnado por fanáticos sunitas, así lo reporta un periodista del diario El País. Se ha vuelto a ensañar en Irak con la mayoritaria población chií. Recordemos que ISIS ataca en Medio Oriente todas las minorías chiitas y también mayorías, y en el caso de países occidentales como Francia, como Bélgica, Turquía, que también es occidentalizado, ataca a aquellos que son occidentales, y las minorías musulmanes no sunitas en esos países de igual manera. Apenas 5 días después del ataque suicida que se sembró el terror en el aeropuerto Atatürk de Estambul, la explosión de un coche bomba en el distrito de Carrada de Bagdad, se ha cobrado al menos 292 muertos y unos 130 heridos, según un balance de las fuentes oficiales. Es el atentado más grave en la capital iraquí este año. El atentado fue con coche bomba en una concentración de personas que estaban allí presentes para ver los partidos de la Eurocopa, en una zona comercial en el distrito de Carrada, en la capital iraquí de Bagdad. En una zona comercial conocida como una conocida heladería, fue el objetivo de los yihadistas en la madrugada del domingo, el día domingo 4 de julio, en una de las más concurridas noches del final del Ramadán. Un conductor suicida hizo estallar un vehículo de transporte refrigerado cargado de bombas, también era de ISIS, que detonó cerca de la popular heladería Jabbar Abu al-Sharbat de Carrada, en medio de la multitud que celebraba la noche del Ramadán y la cercanía de las festividades que siguen el mes sagrado musulmán a comienzos de la semana que viene, a lo cual se opone ISIS. La explosión destruyó varias tiendas aledañas en el barrio. El Daesh, que es el acrónimo árabe de
Estado Islámico asumió la autoría de la masacre, una de las más mortíferas registradas en Irak en lo que va de año, en el marco de las permanentes operaciones de seguridad de los soldados del califato en la ciudad de Bagdad. Por ello, al recordar también, y es necesario tener esto presente, que ISIS perdió posesiones en Fallujah, allí en Irak, y fue recuperada por el ejército, esto sirvió como motivo de venganza de ISIS porque le fue arrebatado Fallujah por parte del ejército para atacar Bagdad. Y la estrategia de ISIS es que el ejército iraquí descuide Bagdad, asumiendo y tomando posesiones en Fallujah para poder distraerlos en territorio de Fallujah y dirigirse a Bagdad, atacando esa zona y esa ciudad como venganza por haberles quitado el territorio de Fallujah. Así lo interpreta ISIS. El Mujahideen Abu Maha al-Iraqi logró hacer estallar su coche bomba en una concentración de renegados en alusión a los musulmanes chiíes, como los denomina ISIS. El primer ministro iraquí Haidar al-Abadi fue abucheado e increpado por vecinos del distrito de Karrada, algunos de los cuales lanzaron piedras a su convoy. A pesar de la airada reacción popular, al-Abadi dijo en el mismo lugar del ataque que los terroristas, después de haber sido aplastados en los campos de batalla, cometen ataques desesperados. Al-Abadi se refería a la reciente conquista de Fallujah, una estratégica ciudad situada a las puertas de Bagdad, tras encarnizados combates entre las fuerzas leales a Bagdad y las milicias del Estado Islámico. Recordemos que hay una división en Irak, producto de la guerra por la invasión estadounidense en Irak. Hubo facciones que se subdividieron de Al-Qaeda, se subdividieron en territorio iraquí y esas devinieron en la transformación en Estado Islámico. Hubo otras que combaten en realidad al gobierno de Bagdad, fuerzas de Bagdad luchan mantener el control de la zona combatiendo contra el Estado Islámico y las facciones subdivididas de Al-Qaeda, producto de la invasión estadounidense en la guerra de Irak, que han vuelto a emprender la retirada. La ofensiva en marcha contra Mosul, una zona también que sigue en manos de ISIS en el norte de Irak y donde el grupo proclamó su califato hace 2 años, a pesar de que la capital del califato sea la ciudad de Raqqa en Siria. Amenaza con dejar a los yihadistas sin apenas control sobre la población suní y en consecuencia sin la razón de su existencia como organización que aspira a sostener un Estado. ¿Por qué? Porque ISIS propugna la creación de un Estado con raíces islámicas, un Estado teocrático sunita, controlando a la población sunita para establecer un Estado en zonas donde haya población sunita, y para ello debe deshacerse de los que no son sunitas. Por ello ataca a los sunitas y controla ciudades como Mosul, y por ello el gobierno iraquí, las fuerzas leales a Bagdad, la tienen muy difícil porque deben luchar por recuperar Mosul, deben luchar por mantener Fallujah y deben estar muy atentos a que no se expanda por otras zonas de Irak. La explosión de otro coche bomba sembró poco después el terror en el mercado de Shalal al noreste de Bagdad, y de la población también mayoritariamente chií. Este es el segundo atentado y causó un muerto y 5 heridos. Entonces, esto da a entender que los motivos, más allá de los ataques contra la población chií minoritaria, los occidentales, y también por el fin del Ramadán y festividades a las que se opone ISIS, el motivo también es que o mejor dicho, Estado Islámico le da una interpretación radical al Islam. Ellos profesan una rama conservadora, muy radical, pero la hacen tan conservadora que lo vuelven un Islam primitivo. Y ellos tienen una concepción de un Islam primitivo y radical contra las desviaciones moderadas y pacíficas del chiismo en Asia, Irak y Siria, también en Turquía. El chiismo es una rama más pacífica del Islam, no tan radical, que no profesa la decapitación para los infieles y los que pervierten la religión, no propugnan la división sino la unión. Pero eso no lo entiende el sunismo, no lo entiende ISIS, y por ello atacan a las ramas pacíficas del chiismo en Asia, Irak y Siria. Por ello atacaron Bangladesh, han atacado Siria, han atacado Irak, y también minorías chiitas en países como Bélgica, como Francia, como Turquía. Su Islam es sunita extremista, es decir, el sunismo más radical, más putrefacto, más extremista es conocido como wahabismo, que profesaba también el ex líder de Al-Qaeda, autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, Osama Bin Laden. Ese ideal radical es el wahabismo, que va en contra del chiismo, que también tiene presencia en Indonesia, en Kenia, en Malasia, y por ello el califato de ISIS ahora está en contra del chiismo. El califato sunita de ISIS está en contra del chiismo. Es el peor atentado que se ha producido desde 2007. ISIS dijo que el objetivo eran barrios musulmanes chiíes. Murieron 292 personas,
por 21 suicidas. Entre ellos fallecieron 25 niños, y en total 25, o mejor dicho, en estos ataques o entre todos estos ataques en Bangladesh, en Arabia Saudita y en Irak han muerto 241 personas por 21 suicidas, han muerto 25 niños. En esta semana en Turquía, Bangladesh, Irak, 1.500 civiles fallecidos y 4.500 heridos en Bagdad ha habido en 2016. De hecho, un atacante suicida también se inmoló en una sede policial en Indonesia. Esto da a entender que, en oposición a las minorías chiitas, con un islam sunita extremista que es el wahabismo, que también va en contra del chiismo y las minorías chiitas en Indonesia, Kenia, Malasia, en otros territorios de Asia, en Irak y Siria, por una interpretación radical y primitiva del Islam. Entonces es el motivo por el cual atacan y perpetran estos atentados. Por ello es imprescindible que países de la Liga Árabe creen una coalición paralela, en conjunto también actuando con la coalición internacional para una coalición bilateral en bloque entre la Liga Árabe y la coalición internacional que se despliegue por estos territorios de Asia que también se ven afectados, en el Medio Oriente también, más hacia el Asia oriental, de manera tal que pueda haber una protección en esa zona para evitar una expansión de ISIS por el territorio y una globalización del terrorismo más fuerte en el territorio del Medio Oriente. Es una forma que podría resultar en una fórmula imprescindible para combatir estos ataques que se han producido por los motivos que acabo de exponer, esta vez en Bangladesh, en Arabia Saudita y en Irak, incluso también en Indonesia. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, otra nueva ola de ataques, y ahora entendemos por qué ISIS perpetra estos ataques, que también de hecho se aprovecha de aquellas minorías de las sociedades que están más marginalizadas en cuanto a aspectos socioeconómicos, para ofrecerles cosas que sus gobiernos no les prometen, no les ofrecen, y es una carne de cañón y caldo de cultivo para fomentar el odio y la radicalización a través de una ideología que va en contra de los paradigmas impuestos por Occidente. Este es el motivo por el cual ISIS ataca a países de Occidente como Bélgica, Francia, Turquía, pero también a países del Medio Oriente como Irak, Siria, Arabia Saudita, Bangladesh, países del Asia y del África, pero que también tienen presencia musulmana como Indonesia, Kenia, Malasia, entre otros. Nos encontramos en una próxima edición aquí en su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Hasta luego.